A mí, de hecho, me gustaría arrancar con el ministro, con el último informe de la situación financiera de Administración Central y qué es lo que nos revelan estos datos, ministro, para ir profundizando sobre temas muy, muy concretos y muy puntuales y obviamente ya va a ser el mayor desafío en materia de lo que va a entregar el Ministerio de Hacienda de Cuentas Públicas para el entrante gobierno. Y me gustaría primeramente abordar qué revelaron los datos de Situfin, del famoso Situfin. Bueno, para entender los datos de este primer cuatrimestre del año, no podemos obviar de dónde venimos, ¿verdad? Y ahí siempre nosotros mencionamos todos estos años complejos que nos tocaron administrar y que el año realmente más difícil que fue la pandemia, tuvimos que poner toda la carne al asador, como se dice, y obviamente esto hizo que algunos indicadores fiscales se salieran de alguna manera de la senda que venían mostrando en los últimos años. Ahí, por ejemplo, podemos hablar del déficit fiscal que superó el 6%, los niveles de deuda que crecieron el 11%, obviamente los ingresos tributarios también tuvieron una caída muy importante en el año 2020 y los gastos crecieron, ¿verdad? Entonces, ese año 2020 es como un punto de partida para nosotros y a partir del año siguiente asumimos el compromiso de estabilizar nuevamente las cuentas fiscales e ir volviendo de una manera gradual a una situación mucho más sostenible y eso lo vinimos haciendo en los últimos años. El déficit cerró el año pasado en un 3%. También el nivel de deuda logramos estabilizarlo en torno al 35% y los ingresos tributarios están teniendo una dinámica interesante, obviamente muy atada también a la coyuntura económica que se vio afectada por otros factores, ¿verdad? Tuvimos sequía importante el año pasado, tuvimos la guerra o continuamos con la guerra entre Rusia y Ucrania y a pesar de todas estas complejidades que siguieron después de la pandemia se logró estabilizar de alguna manera. Al primer cuatrimestre del año lo que vemos fue que el déficit fiscal está un poco por arriba de nuestras previsiones iniciales. Nosotros estábamos pensando a esta altura del año estar por debajo del 1% de déficit. Cerramos abril al 1.4%. ¿Y cuáles fueron los factores que hicieron que este déficit esté un poco por encima? Básicamente dos, ¿verdad? El déficit de ingresos menos gastos, ¿verdad? Por el lado de los ingresos tuvimos una dinámica menor a la esperada, muy relacionada también al mal año económico que tuvimos el año pasado y eso se ve claramente en el mes de abril, donde la recaudación tributaria fue menor al mes de abril del año pasado y eso es resultado de una menor recaudación de impuestos indirectos, ¿verdad? Que es lo que se liquida en el mes de abril. Toda la economía del 2022 se liquidó en el mes de abril y obviamente con un crecimiento prácticamente de cero, eso se refleja en los ingresos tributarios. Entonces tuvimos una menor dinámica de ingresos, pero por otro lado un nivel de gastos un poco por arriba de lo que nosotros esperamos, afectados principalmente por aquellos gastos que están indexados a la inflación, ¿verdad? El año pasado tuvimos una inflación muy alta, muy por arriba de la meta del Banco Central del 8%, y eso tiene su impacto en el gasto. Tenemos programas sociales que están indexados al salario mínimo, las jubilaciones están indexadas al salario mínimo, tenemos ese compromiso con los docentes que por fin este año se va a cumplir y ahí entre paréntesis mencionar que todo ese acuerdo que se había logrado ya en el gobierno anterior y que nos tocó a nosotros cumplir representa 500 millones de dólares adicionales de salarios para el sector docente, ¿verdad? Entonces, toda esta situación obviamente hace que el nivel de gastos esté un poco por arriba, pero nosotros estamos confiados de que ambos componentes de la situación fiscal se van a ir acomodando y vamos a cumplir con la meta que tenemos este año de un déficit del 2,3%. Lo de los docentes, 500 millones es el completo. Costo total. Costo total, total. obviamente se hizo de manera gradual y básicamente en 5 años, Roberto. Ese es el salario básico profesional. Unos 100 millones de dólares por año. Más o menos. Hubieron años que se suspendieron, el año de la pandemia, pero eso se fue recuperando en los siguientes años. Y este año se hace el cumplimiento total. Este año en una primera etapa un 8% y en una segunda etapa se completa creo que el 15%, 14%. A partir de julio se estaría completando el aumento para los docentes. ¿Y el aporte a la caja fiscal, ministro? La caja fiscal también es un apartado sumamente importante que se ha venido deteriorando con el correr de los años, principalmente afectadas por estas nuevas leyes que generan regímenes especiales, ¿verdad? Si uno mira los últimos 20 años, que fue la gran reforma
de la Caja Fiscal allá por el año 2002-2003. Más de 12 leyes se han aprobado en estos últimos 20 años y leyes que han generado regímenes especiales que no han hecho otra cosa que deteriorar la situación de la Caja Fiscal, porque obviamente estos regímenes especiales implican una jubilación a menor edad, con una mayor tasa de sustitución, con condiciones mucho más favorables que la del régimen general. Entonces todo esto implica que cajas como la de las fuerzas públicas, que tuvo una nueva ley a partir del año 2012, hoy sea uno de los sectores más deficitarios dentro de la Caja Fiscal y cuyo déficit se está pagando íntegramente con impuestos, ¿verdad? El año pasado ese déficit estuvo cercano a los 100, 120 millones de dólares, pero preocupante es la situación porque esto es creciente, ¿verdad? Es creciente, entonces ese es uno de los temas que estuvo siempre dentro de la agenda del Ministerio de Hacienda, pero por la complejidad que hay detrás de cualquier propuesta de reforma no se ha podido avanzar aún, ¿verdad? Entiendo.